Muy bien, buenísimo, Fede. Otra vez nos encontramos para desarrollar un tema muy puntual de las artes marciales, en general, distintas prácticas marciales, que no todas, pero en su mayoría las artes marciales medianamente tradicionales, incluso las modernas, tienen formas, tienen katas, tienen, en chino se dice Tao Lu, Sí, kata. sí, Y bueno, y hay muchas, o sea, varía mucho el aspecto de las formas y nos dice mucho del estilo, pero un pensamiento que es muy frecuente es el de pensar que, mirá, esa forma, los movimientos son muy raros, eh, son muy abiertos, posturas muy bajas, eso no, la gente no pelea así. Y bueno, evidentemente no pelea así la gente, las formas muchas veces son formas de entrenamiento, de hacer unas posturas súper exageradas, como exagerar el agarre, hacerlo súper largo, en vez de así, o exagerar el esquive hacia atrás y tirarse en la postura de Fupú, una postura larga, súper baja, Shaolin, y en vez de tirar el cuerpo para adelante un poquito así para el golpe, hacen Gompu, una postura súper como extrema, y una de las características de algunas formas es hacer todo extremo y hacer todo como para que entrenes al máximo. ¿No es así? es así. Dependiendo de la forma, sí. Claro, Del y hay, sistema, dependiendo del sistema también claro, de vos hiciste enseñanza. varias formas. Ujú, sí, sí. ¿Y qué características tenían ellas? Bueno, había muchas que son también es muy clara la técnica, la aplicación. En casi todas tenés que cambiar algo, ¿no? Porque las formas solo plantean técnicas, pero no aplicación. Entonces siempre tenés que hacer un pequeño cambiazo. Claro, Pero en muchas tenés que cambiarlo absolutamente todo, lo cual es también otro problema. Tenés que aprender la aplicación técnica fuera de la forma, eso es verdad. claro, Otras están más relacionadas con la idea de aplicarla, por lo cual la técnica se parece un poquito más a la aplicación. O sea, es mucho más lógico, es mucho más fácil claro, de sacarla y ponerla donde la tenés que aplicar y angularte de diferente manera y ya está. Es claro. mucho más fácil. Pero no todos, lamentablemente no en todos. Porque es muy complicado si solo aprendes formas, tener una idea de cómo podrías aplicar eso. Tenés que tener toda una escuela detrás, Sí, todo claro, un desarrollo técnico, táctico. Y bueno, ese es el estilo, ¿no? El estilo no es la forma, creo. totalmente. Bueno, es que, mira, justo ya que nombraste esto de estilo, cuando yo era chico, uno de mis maestros era Chen Guangzhong y él había ido a... Él se especializaba en estilos internos, pero aprendió 8 formas del Kung Fu Shaolin. Cada forma tenía una... era el nombre de un estilo completo del Shaolin. Y las aprendió con un chino muy famoso, uno que era súper viejito, murió hace muchos años, que hacía la vertical en un dedo, un viejito tendría como 90 y pico de años y hacía la vertical en un dedo. Y él era como que, si bien el Shaolin, él ya lo consideraba que se había, digamos, disipado mucho el saber profundo del Shaolin, Sí. él aprende estas 8 formas y cada forma era un estilo completo. Me acuerdo una era Hong Chuen, Tom Pi Chuen, Lien Huan Chuen, y cada estilo tenía una característica. Por ejemplo, el Lien Huan era un puño encadenado continuamente. Era, nunca dejabas de hacer como Lien Huan es ese encadenamiento, que también es una característica de las artes marciales chinas, de las formas chinas, que son continuidad, no es "shi", y quedarse "shu", y quedarse ahí como congelado, sino es encadenar movimientos. Hong Chuen, me acuerdo que era como mucho más movimientos como si fueses un gigante y era como, significa puño rojo además, como por varias razones, porque le dejas, los que hacían la forma practicaban golpeando palmeras y dejando sangre en su puño y también decían que era tan terrible que salpicaba sangre para todos lados, bueno. Sí. Y, y de nuevo, tenían distintas características de acuerdo a lo que se buscaba, ¿no? Los estilos más del sur eran, en el sur de China, tenían más posturas bajas y súper estables y hacían los movimientos ahí.
porque si no se resbalaban, porque la humedad no les permitía patear y que esté todo resbaloso. En el norte, que estaba todo más seco, eran patadas mucho más altas, mucho más acrobático. Aunque las acrobacias vienen recién en el wushu y ya tienen una función distinta, que es estética, ¿no? Aunque la palabra wushu en realidad es el término antiguo por arte marcial, ¿eh? Claro, El wushu moderno es, digamos, sí, el deporte tomó el nombre. claro, Eso sería como el wushu moderno, es más acrobático. claro. En la jerga práctica le dicen tradicional o Sí, tradicional, Kung Fu tradicional o Wushu, pero refieren a Wushu moderno, sí, totalmente. sí. Ah, Que refiere a simplemente, como por lo menos como yo lo entiendo, ¿no? Que es tomar en el Wushu moderno es la estética de las artes marciales, generando una suerte de danzas o formas, pero para generar con un sentido estético. Así lo entiendo yo, el Wushu sí, moderno. lo que yo sé, hacer el wushu es realmente un deporte hoy por hoy, es Claro, con sus reglas y tiene un montón de cosas específicas que nosotros no entendemos casi porque no estamos en esa. Es como para nosotros no hace ningún sentido todo eso, las piruetas y saltar de eso. Pero es un deporte. Es el deporte en realidad el wushu moderno es el gimnasia artística. Es como una mezcla de gimnasia artística con patadas, giros, golpes. Entonces como haces algo que parezca marcial pero le tenés que meter una pirueta en el medio. Eso viene mucho del Shaolin, de lo que hizo el Shaolin con su arte marcial, el Kung Fu. O sea, eso es el Kung Fu en realidad. Es claro, como es una habilidad física, en este caso, exacto. Lograba a través de explotada la al práctica. máximo. Sí. Y de formas, o sea, en la práctica de formas, ¿vos no tenías alguna forma que era no marcial, sino como una suerte de kata, de forma, de Taolu, que era Mm. solo como para entrenar el cuerpo, como un chikung, pero que formas, porque haces una secuencia de movimientos? ¿Tuviste? Eh, sí, yo sé a lo que te referís. Nosotros teníamos ejercicios de presión, eso es lo que sería, por ejemplo, para desarrollar energía interna o fuerza interna. Pero así como una forma tan elaborada con muchos movimientos, por lo general eran las formas. Pero como yo lo aprendí de mi maestro, la forma era lo último que aprendías. Por eso yo Mirá qué tengo bien. todavía un poco el modelo antiguo, yo aprendí con el modelo antiguo. Vos Claro, aprendés haciendo técnicas, después haces algo como un sparring en diferentes niveles, dependiendo de lo que quieras desarrollar. claro, Entonces tenés ejercicios y en algún momento tenés la forma. Y la forma te la dan como, bueno, hoy aprendés 10 movimientos. Así como que ya lo sabés los movimientos. Es claro. como, haces este, después este, después este. Solo aprendés la secuencia. Eso va a ser un pedazo de tu forma. Y en 2, 3 años te aprendías la forma. No, Totalmente. no. Ese es el modelo antiguo total, porque el modelo nuevo es colecciona formas, aprende movimientos, Sí, formas, 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 y claro. era como vacío. Y porque se perdió eso, yo creo que se perdió mucho, se perdió el contenido. Por eso, hoy hablamos de eso, hoy hablamos de una forma vacía, ¿no? Sí, Porque se perdió un poco la usanza. ¿Qué estás haciendo con la forma? Eso cambió, no es que se perdió, eso cambió. Con la forma ahora te pones en forma, valga la eh, redundancia. sí, estás más que nada entrenando. Es un deporte, o sea, el deporte en el arte marcial evolucionó así. Tenías el arte marcial se volvió más comercial, así que se dividió en dos, la parte estética, es toda la parte de la forma, y la parte de combate, donde, ¿te acordás? Cuando recién llegó el karate a Argentina, Claro, eh, decir que hacías karate era como wow, porque el deporte en karate, simplemente el deporte era, te ponían una mano encima y te la tenías que aguantar o aguantar. Eso ya no es sí, más sí, así, eso se sí, sí. modificó, pero al principio era si decías que hacías un arte marcial y estabas haciendo deporte, era a toda máquina, no había contacto medio, nada. No, no, era toda máquina y eso igual ya en el 90 y pico cambió, ¿eh? Mucho. Sí, sí, eso cambió. Había combates mortales y se prohibieron en Japón. Primero se prohibieron en Okinawa porque creo que era el lugar más sangriento en ese momento. Y después en todo Japón, todo ese contacto full que tenían en karate se prohibió ya en el 90 y pico, 95, esa onda. Y bueno, y por otro lado también, o sea, un boxeador que si bien en la escuela, en las escuelas de boxeo no hay forma,
no hay katas, no hay taolú. Existen los sombra, los movimientos sombra, en donde uno solo también hace los movimientos y las mímicas de los movimientos a conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Y a veces Ujú, se genera como, o sea, hay una esencia símil a las formas del Kung Fu que está presente ahí. Dijiste esta otra cosa de las aplicaciones en la... ujú. Bueno, y en el Wing Chun, las formas de Wing Chun son, la primera forma, que es Nim Tao, es un diccionario de movimientos. Es como que aprendes un montón a mover, cómo se mueve tu mano así para bloquear, cómo bloqueas así, cómo haces esto. Diccionario literal. Después empieza a aparecer ese movimiento, esa reducción de movimiento, cómo la llevo con giros de cintura. Entonces, además de estar en esta línea moviendo las manos, voy a girar la cintura y usar la cintura para meter un poco más el cuerpo. Y la siguiente le mete un elemento más. Y se va como elaborando y construyendo gradualmente desde lo más minimalista, del movimiento más chiquito, del ajustar la muñeca así, a meter la cintura, a desplazarte, ¿no? Tiene un desarrollo evolutivo medianamente lógico, dentro de la lógica del Wing Chun. Sí, de eso también conozco, formas así que tienen mucho, son como niveles. Bueno, empezás con lo más básico y después es como, bueno, se dividen como en partes por lo general. Después tenés cosas que tienen más que ver con desplazamientos. Eso es como un abecedario, es para ayudar al alumno a recordar cosas y a entrenarlas, básicamente, Sí, ¿no? sí, sí. Entrenarlas solo, porque el arte marcial tiene mucho entrenamiento solo. Es Sí, importantísimo. totalmente, El sí, 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 sí. desarrollo Es de como, poder. sí, sí. Y eso, para mí, eso es clave lo que decís del entrenamiento solo. Había un maestro que me dijo una vez, ¿cuántas veces usan el puño en su vida para salir a la calle y usar el puño? Sí, ¿Cuántas veces usan la salud en su vida o su mente? Como usar el arte marcial como para tallarse, para generar el kung fu de transformación en uno mismo. Mismo en cosas medio básicas de elevar la coronilla, mantener la espalda abierta, ujú, para transformar también tu mente, ¿no? Tu cuerpo. Ponele, hablamos de Wing Chun que tiene estos movimientos como medio minimalistas. Pero después tenés cinco ancestros, ¿viste cinco ancestros, esos viejitos que están, lo tenés, ¿no? El Eh, estilo, co- sí, sí, sí. ahí O sea, está. si lo conozco, sí, Claro, y en sí, cinco ancestros, si bien tiene la misma lógica similar al Wing Chun, utilizan cada movimiento para usar los mecanismos internos o enfocar la atención o la intención, en esto hay que estirar los tendones, en esto tengo que usar con mi mente ir así, sí. ¿no? Y las formas tienen ese sentido. Por ejemplo, en el Pacuá, que las formas parecen esa danza súper, la danza que yo considero como de cierta belleza, como un dragón que se mueve, un dragón de agua, en el Pacuá, y son unas caminatas circulares, es bastante, o sea, se distingue bastante de una kata de karate, de un tablú de Shaolin o de taekwondo, porque es estos círculos, caminata circular alrededor del árbol, y tiene mucho que ver también con el trabajo en la naturaleza, con la energía del árbol, con el efecto que produce la energía centrífuga, sí, del hecho de estar girando y generar distintas energías ambientales, o sea, va como una parte medio mística, ¿no? Ahí. Y formas como el Tai Chi, que tienen muy enfocado como el desarrollo interno, en donde vos en la forma trabajás cualidades como abrir, cerrar, hundir el chi, hundir la energía, bajar el centro de gravedad. ¿Hablas del Long Tai Chi o Chin, hablas de... ¿Estás hablando del Tai Chi ahora o estás hablando del no, Pacua? del Tai Chi, en el Tai Chi. O sea, Sí. como es un arte interna, el foco en las formas está enfocado a generar los movimientos internos, el movimiento interno. Ujú, sí. Y de hecho, puedes compartir las lógicas del estilo de Tai Chi que practican allá en Alemania, que no están Eh, enfocados en lo marcial, ¿no? O sea, están en más que eso, van por otro lado. Bueno, tenés, sí, el Tai Chi es complicado porque el Tai Chi es moderno y a la vez antiguo. O sea, tenés las dos cosas y están como muy mezclados. Entonces tenés linajes que vinieron
ya con formas que de hecho son todas súper parecidas, pero se diferencian en pequeñas cosas que son cruciales. En algunos estilos, la forma simplemente tiene que ver con cómo activar la energía en el cuerpo y puramente eso. Tiene una relación más o menos con la técnica, si conoces la técnica. Si no conoces la Claro, técnica, estás vendiendo cualquier cosa. Pero si conoces la técnica, la reconoces y dices, ah, si cambio esto, puedo hacer lo otro. Pero el gran problema es eso, nadie aprende la técnica, entonces queda vacío y en el Tai Chi no es vacío de energía, pero es claro, vacío de técnica. Entonces es como la mitad vacío. claro, Eh, Eso es lo que pasa si no practicas las otras partes. Y el Tai Chi también tiene como diferentes instancias. Entonces, dependiendo la posición, también va a cambiar en qué posición están los brazos, pero la manera de mover la energía va a ser muy similar. Y es verdad, en el Tai Chi se pone mucho más enfoque en, bueno, la energía presiona hacia abajo, la energía sale hacia afuera, arriba, direcciones, etcétera. Pero también conozco que hay estilos que practicaban diferentes formas, basadas en los mismos movimientos, pero algunos eran más físicas, luego eran un poquito más energéticas, y luego se parecían mucho más a lo marcial, por ejemplo. claro. Eh, y esto se fue perdiendo, ¿no? También la lógica o el seguimiento de esto, porque la gente dejó de consumir Tai Chi, hablemos de Tai Chi como un producto, ¿no? Y los alumnos son los, los que consumen el producto. Los Claro, alumnos dejaron de buscar la marcialidad. claro, exactamente. Hay como otro foco. Por ejemplo, yo tengo amigos de Nunjitsu que actualmente y hace 15 años, las Ninjitsu. katas de No, no, ¿cuál? No escuché bien. ninjitsu, Ninjitsu. Ah, ok. sí, Sí, pero todo lo que es de ninja. Y que sí. las formas Bien. son como eran como, voy, agarro el cuello, aprieto, giro, Sí. eh, bloqueo así. O sea, es como si hiciera las posiciones, como si hicieran las posiciones mostrando como que estoy bloqueando, mostrando que estoy haciendo así, eh, como una pantomima. En el karate se nota mucho más que hay como una intención de ir y atravesar el golpe y meter toda la energía acá, pum, ponerle esto, ¿no? Y meter así. Ujú. Y el foco en los practicantes del Tai Chi, como bien dijiste, empezó a ir por, bueno, busco otra cosa. Si ya Sí. lo otro, si ya eso marcial ya está en las otras, en las otras artes. Por eso es Bueno, pero eso interesante. viene también porque la gente ya practicaba otras cosas. Exacto, Entonces exacto, te no iba a decir buscaban lo justo eso. mismo, buscaban la diferencia. Entonces se empezó como a especializar. Es así como, No, yo iba a decir exactamente lo mismo, iba a decir lo mismo. pues. Y podés encontrar incluso en Silat tienen incluso las formas de Silat que son como danzas, Ujú, pero no porque son internas, tienen algo interno. Por ejemplo, el codo es como, los codos tienen el sustento de la espalda, entonces la espalda se abre así y le da fuerza al codo. Giro así para atrás, esto se abre, entonces toda esta parte está lista para golpear así. Y tienen, bueno, como una especie de armadura de fuerza que se arma y los movimientos los hacen como medio a un ritmo de tambor y con danzas porque en su momento lo- los, los filipinos tuvieron muchas invasiones y tenían que ocultar su arte marcial continuamente. mm, Entonces ellos practicaban mientras hacían sus bailes folclóricos y son eso. Su baile folclórico es un arte marcial. sí. Se En la entrenaban, mayoría de las culturas tiene esto. tenían eso, ¿viste? Muchas. Con el Sí. Wing Chun lo mismo. Ellos practicaban las formas muy chiquitas porque estaban planeando una revolución, que al final nunca se hizo, y tenían que entrenar muy rápido a muchos soldados en lugares chiquitos. Bueno, hay muchas leyendas con respecto a cómo se constituyen las formas. Sí. Pero en lo concreto podemos encontrar formas abiertas, que este espacio no me va a alcanzar para hacer una mortal acá o extenderme y hacer una forma súper larga, y formas más pequeñas, donde está reducido a el combate media distancia. Ujú. O sea, esto es algo que a primera vista podemos encontrar en las distintas formas. Sí, también tenemos la evolución del arte marcial, ¿no? Porque nosotros tuvimos, o sea, cuando hablamos de artes marciales, chinas, japonesas, coreanas, de toda esa época, digamos, donde surgieron las artes marciales,
los sistemas de combate eran diferentes a lo que nos imaginamos hoy. Ellos Sí, estaban combatiendo en ejércitos, lo cual es, las técnicas de combate son grupales, no es uno a uno tipo duelo como nos imaginamos hoy del deporte. Es como que la gente va a esperar que te levantes, o si tu deporte te permite pelear en el piso, entonces va a esperar que el otro se rinda o algo así. Vas a tener siempre 5 personas arriba con un arma punzante clavándote, así que ir al piso no es buena idea, porque son demasiada gente. claro. Y aparte Sos los demasiada caballos te posible. pasan por encima. Claro, todo el mundo te va a pisar, ¿viste? Sí. Tu oponente además es re pesado, porque seguramente tiene una armadura, o sea que tirarte al piso debajo de él tampoco es una buena idea. Pero te Bueno, puede pasar, siempre es bueno saber qué hacer. esa Em, lógica de arte marcial de guerra, que es sí, completamente distinta a estar en un ring, completa. te- tenía lógica, y ahí ya nos pasamos a las formas con armas, ¿no? O sea, las espadas de guerra son mucho más largas, las lanzas de guerra son larguísimas, pero larguísimas y Sí, pesadísimas. sí, siempre lejos. Lo tenés súper lejos así. Sí, eh, sí. y el Genie tiene esta cosa de agarrar una lanza o de hacer posiciones como que Ujú. tengo una lanza y clavo así, o hago el puño de ese elemento, pero es como si todo el tiempo tuviese una lanza gigante, o la alabarda, que es como ese filo gigante que viene al final de un palo. Sí, Armas de guerra se conservan esas formas y está mezclado con las formas eh, de combate corto, ¿no? Porque ya no se distingue. Pero claro, pero bueno, muchos sí, sí, estilos tomaron el uso del arma clásica de la región y trataron de poner directamente esa postura que harías con el arma, hacerla sin el arma. Entonces también aprendía, porque es difícil aprender 5 estilos de artes marciales y ser bueno en los 5. Entonces, como aprendías uno, si en tu región se utilizaba mucho machete o sable, como en China se usaba mucho el sable, entonces peleabas como si tuvieses un sable, sí, pero solo que golpeabas con el cuerpo. sí, Entonces era el tal cual. mismo movimiento que ya tenías entrenado y te ahorrabas así unos 2, 3 años de entrenamiento. Entonces tenías con arma y sin arma. Sí, 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 sí. Es que es así como decís, la búsqueda de esa simpleza, el Genie era todo el tiempo como si tuvieses una lanza en la mano, una lanza hacia arriba, una lanza hacia abajo, haces los movimientos de lanza así, todo el Pero tiempo. del Chingui se dice eso, ¿no? El Genie es lanza Que siempre en la evitaban mano. con lanza. Sí, En las danzas estas Silat, de Eskrima o de Cali Filipino, los mismos movimientos para los movimientos de palo doble son con ujú, los mismos movimientos con los que se golpea y los mismos movimientos de cuchillo, que son las tres armas de claro. daga, ¿no? Daga, palo y mano y puño. Y se Sí, dice pero es así. que hace sentido. Sí, Sí, hace sí, sí. sentido. Muchos de los estilos chinos son con bastón, con palo. Palo medio largo. O sea, no tan largo, porque para un palo largo es una especialidad. eh, pero sí, un palo más o menos hasta la cabeza, la ceja. Y muchas de las maniobras dobles que hacen son porque tendrían un palo. Y porque el palo también es lo que emula la espada. Entonces tenías 3 estilos. Claro, Entonces, por eso el arte marcial chino es un arte marcial de doble mano. O sea, no vas a ver nunca que alguien hace algo con una mano y la otra espera. claro, O sea, siempre están combinando, ¿no? Porque siempre necesitas un arma adelante, si usted las dos, y un arma detrás. claro, Si no, si te nulifican las dos, estás mal, y si te claro. nulifican una, tenés la otra. Y necesitas proteger con la otra. Y por ese motivo, es curioso, ¿no? Porque hoy nos imaginamos el combate desde el punto de vista que más conocemos, que es el deporte, lo que vemos en el cine prácticamente, no lo Sí, que vemos en la tele. Todo eso sería totalmente inútil en en algo que tiene el ritmo actual, ¿no? Como del deporte. Pero para eso están las reglas. Las reglas impiden que vos hagas determinadas cosas, entonces ahora ya no te sirve mover de una manera determinada, lo cual no es nada malo, simplemente hay que saberlo y ya está. Pero sí, pero en las formas uno entrenaba esas mecánicas también. bueno, y esto de la simpleza, ¿no? Como, ¿para qué aprenderme un montón de armas re distintas si tengo que simplificar y sintetizar en uno? Mirá los japoneses, por ejemplo, con la austeridad que ellos tenían en la herramienta esta para la guadaña,
Sí, la guadaña, o el nunchaku, que era para enganchar, enganchar como si fuese el trigo. cultivo y Sí. tirar, y se terminó convirtiendo en un arte en una herramienta marcial porque era lo que había a mano y había que defenderse y Ujú. los campesinos tienen que aprender con lo que tenían a mano. Sí, por eso el palo es el arma más recurrente también. Porque ¿en qué cultura no tenías un palo en la mano? Claro, O sea, y se es más visible en la cultura china en donde el palo lo usaban para cargar los baldes de agua y claro. llevar... Ujú. Sí. Y tenés estilos eh, también que se desarrollaron, por ejemplo, como entrenamiento. Los estilos de palo, por ejemplo, el estilo chino de palo, el que tenemos en el Tai Chi, no es especialmente un arma. Se hizo arma, pero es un palo súper largo, creo que hasta 4 metros o algo así, y es algo que se utilizaba para bajar bolsas de los estantes. Y claro. como eran robados y atacados, tenían que usarlas. Pero en realidad, técnicamente hablando, no vas a ir con un palo de 4 metros a ningún lado, ni a la guerra, porque es demasiado No, pesado, claro, sí, no ocupa tiene mucho sentido. espacio. Sí, 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 sí. Entonces es como... Bueno, pero ahí Pero, tenés, ahí con eso, con ese ejemplo tenés la característica de las armas chinas que se diferencian mucho de las armas japonesas, ¿no? El palo chino es bian, ¿no? Se usa como bian, como un látigo también es. Es un palo medio flexible. Las armas chinas sí, tenían la tendencia a la flexibilidad, incluso el uso de sí, la sí. cadena. En cambio, el bo era súper denso, de una madera súper pesada. Era para Los otra cosa. nunchakus eran pesadísimos, los nunchakus japoneses, Sí. Y es grandotes. que eran herramientas, estaban hechas para otra cosa, por eso la consistencia también de la madera, ¿no? De la que estaban hechos, porque era todo en esa época era más que nada madera. O Claro, sea, tener metal era un lujo, ¿no? claro, Hoy podemos claro. comprarlo, pero antes era más caro y Y difícil. después tenés todos los estilos japoneses que tienen multiplicidad infinita de armas, que son más ninja, que tienen cuchillitos así, estrellita ninja. Un montón. Está la katana y están ¿cómo se llama? Los Xai, ¿viste? Los que son Sai, como el sí, Xai, que es para sí. desarmar la katana. O sea, cuando se inventa un arma, se inventa el arma Sí. para vencer a la No, otra pero arma. bueno, el SAI era una herramienta de trabajo también. Ahora no me acuerdo qué se hacía, pero son todas herramientas de trabajo. Lo que se inventaron son estilos para derrotar cosas. Eso pasó mucho en lo chino, por ejemplo, tenés estilos como, déjame pensar un segundo, tenés el dragón, tenés la grulla y tenés la serpiente, que son como los más populares conocidos, Populares. y tenés combinaciones, y las combinaciones son para derrotar el tigre es como era la bomba en una época, era como el tigre era el estilo, y entonces empezaron a surgir combinaciones para derrotar al tigre. Y esos surgían en regiones donde el tigre, como estilo, era muy popular. Entonces sabías que cualquier luchador iba a tener esa ventaja que tiene el tigre, ¿no? Que es una pierna muy fuerte, muy rápida y garras muy poderosas. Entonces tenía Sí, pocos puntos débiles, digamos. claro, no, es que el estilo del tigre en sí, no me acuerdo el nombre en chino, pero el estilo del tigre negro, los tigres eran como, además generaban como esta máxima presión en donde eran súper fuertes. El Sí, tigre es un animal fuerte es y que fuerte, usaba sí. mucho la región así de la cintura, esta, eran tipos ya muy fuertes de constitución. Si no me equivoco, el estilo del dragón tenía que ver también con el movimiento de la columna, que similaba a Sí. ser un dragón. Ujú. La El dragón serpiente es con más la... diagonal y circular. El Exacto. dragón se escabulle mucho. Y por eso los pasos del dragón son siempre como Sí, sinuosos, es como una impredecibles. serpiente en ese sentido. ¿Sí? Y Serpiente y fuego muy fuerte. Sí. la serpiente como esta cosa de, Sí, de tener como líneas el rectas, latigazo. direcciones rectas para Sí. entrar. La grulla, que era la energía de la espalda que se expande hacia las manos. El estilo de la Ujú. grulla es Súper to- abierto y rápido. y toda la espalda abriéndose hacia las manos. Y ahí ya se abre, de nuevo, habla de toda una constitución que cada animal iba a tener y incorporar la energía es como algo medio chamánico, ¿no? Tener un animal de poder y meterse
en ese viaje de entrenamiento con Sí. ese estilo. Bueno, Bueno, el eso te sirve mantis, mucho. sí. Disculpa, ¿sí? ¿Qué decís? No, el mantis también, apariencias de animales. Ujú. Bueno, más allá de la apariencia, ¿no? Porque es verdad, en el folclore chino tenés también esa cosa de imitar el animal, pero eso es más que nada show. Lo que sí tenés cuando hablas de animal, hablas de arte marcial animal, es tenés esas diferentes estructuras. Y eso sí te sirve mucho. Por ejemplo, en el Shaolin se aprendían varios estilos, no Claro, se aprendía solo uno. Entonces claro, tenías, ahí hacía sentido, ok, este estilo va a desarrollar el flujo de esta fuerza. claro, Este estilo va a desarrollarte este otro flujo. Si vos te fijás, las aplicaciones son muy parecidas, solo que tu nivel de habilidad cambia cosas. Y cuando tenés la habilidad del dragón, no es lo mismo que tener la habilidad de la grulla. claro, Ahora, la mecánica es un poquito similar. Si agarras una mano, la vas a torcer para el mismo lado, porque el cuerpo de tu oponente va a ser siempre el mismo. Solo claro, que si lo agarrás con, qué sé yo, lo agarrás como un tigre, estás presionando los tendones de una manera determinada que va a permitir que el oponente tenga una reacción de estiramiento. Y claro, si lo agarrás con el águila, ese apretón que haces te va a permitir bajar en otro ángulo, porque cuando bajás se activa más, y mientras que en el otro si bajás lo perdés, tenés que estirar. Entonces va a cambiar un poco los ángulos, pero en realidad la técnica es la misma, o sea, es como el estilo detrás, no es tan diferente, estamos limitados. Pero sí es verdad, la forma que hacías desarrollaba una habilidad determinada, una fuerza, digamos. Bueno, y está, yo creo que por ejemplo, el DIMAC, Sí. esto, el arte de tocar a los puntos de presión, que Ujú. los japoneses dicen Kyusho, Los el japoneses DIMAC, tienen los dos, tienen la palabra kyushu y la palabra tigma, ellos los DIMAC, separan. mira, Ellos dicen, claro, pero los separan, ellos dicen el kyushu es el sistema nervioso y el digma son los órganos o algo así. Ellos tienen, pero en realidad es bueno, lo mismo. en el estilo de Mantis tiene mucho DIMAC, por ejemplo, es un estilo que va mucho a puntos, a tocar puntos DIMAC. Ujú. Sí. El, el de Todos los la, estilos tienen eso. sí, pero el del águila justo que me dijiste, tiene mucho Sí. esto de agarrar el ojo, o sea, agarrar el ojo, arrancar, o sea, ir a agarrar así. Sí, bueno, pero ahí lo que Sí, demostraste ahí tenés un nervio. Y claro, por eso están atacando esa zona, porque esta es una zona atacable. ¿No claro. se ve? Se ve así. Sí, sí, Esta es sí, una sí. zona atacable. Si lo pescas y activás el nervio, estás inutilizando parte del pulgar, por ejemplo. No, Claro, porque después viene viene esa parte que no se ve en las formas. ¿Por qué haces movimientos específicos? ¿Y por qué no simplemente agarrás? claro, Porque vos no querés solo agarrar, querés agarrar una parte determinada del brazo porque la garra que estás haciendo está adaptada para adaptarse a su vez a la forma de ese brazo, de esa parte. Si yo lo hiciera con la garra del tigre acá, donde es mucho más grande mi músculo, va a ser muy difícil meterme adentro. Pero si lo hago un poquito más abajo, es fácil pellizcar los tendones y separarlo. De hecho, separar el tendón del hueso. Es mucho más fácil. Y es un poco más difícil si lo hago solo con dos dedos, por ejemplo, o tres. Pero si lo hago con toda la mano es fácil, en particular si lo agarrás desde atrás. Entonces seguís la forma del hueso y te podés introducir manteniendo los tendones delante y el claro, hueso detrás. Lo cual te da una pequeña ventaja porque separarle los tendones a tu oponente hace que pierda el balance. claro. Bueno, ves ahí, estás nombrando de características diversas, porque hay una multiplicidad de características que entrenan las formas, Sí. y vos y yo tenemos experiencia en enseñar Kung Fu y formas o algunas secuencias de movimientos Mm. a bailarines. Y el bailarín puede hacer bien el movimiento, el ademán, pero Sí, es verdad, explicarle es que verdad. tiene que tener intención de patada es como tener que aprender esa intención marcial. Si no es como, puse la pierna así. ¿Entendés? Es como que puse la mano acá, Ujú. pero la Sí. intención es, bueno, ¿qué estás trabajando exactamente? ¿A dónde vamos? Entonces ahí es donde entra toda la parte de, Mm. depende qué forma hagas y qué quieras entrenar, qué energía cultivar en el movimiento, ¿no? Pero te pasó Sí. enseñando bailarines. Sí, sí, sí. Claro, sí, los bailarines tienen una agilidad, lógicamente, de un entrenamiento de ballet. Acá se hace mucho ballet. Entonces, como le decís, levanta la pierna y la levantan mejor que yo, ¿viste? Es Claro. como, no, Pero la intención no porque- es la misma.
pero no pueden golpear. Claro, Yo giro, salto, golpeo, bajo el pie y entonces aterrizo. Y ellos no pueden, ellos saltan, se estiran como locos y tocan el piso y la pierna sigue en el aire. claro, No pueden coordinar los golpes, no pueden coordinar ángulos, que yo sí, porque yo estoy acostumbrado a golpear con esos movimientos. claro, Pero es eso, es la experiencia. Y por eso es importante un entrenamiento paralelo. No podés entrenar formas si querés saber lo que haces, no claro. podés entrenar formas sin tener un entrenamiento paralelo. Y el entrenamiento paralelo es muy diferente a la forma también. Pero está bien, solo tenés que saberlo, ¿sí? Se va a diferenciar porque el ángulo va a ser diferente. Las formas empiezan y terminan en un punto determinado a veces. Sí, Ah, sí, y esto también es dependiendo de cómo esté desarrollada la forma, tenés también como combinaciones matemáticas. El primer movimiento se combina con el movimiento número 5, por ejemplo, y tenés que saber eso detrás. Entonces tenés una pequeña historia a veces, como, bueno, ataque y defensa, y así. Y por ejemplo, eso también la forma puede ser algo que te empieza a abrir la mente a acción y reacción. En el caso de que lo tengan, no todas las formas lo tienen. Y hay muchas cosas que también se tienen que entender de las formas, si querés aplicarlas. Y es que, por ejemplo, tenés la primera forma en el Tai Chi, el primer sí, movimiento. Por lo general, el primer movimiento es lateral y con las manos en un costado, ¿no? Pero sí, vos estás quieto, vos no te moviste. En ese movimiento no está el paso, no lo ves el paso, pero vos ves que estás a un costado del oponente. claro. Entonces, la forma, o sea, lo único lógico que te queda es dar el paso. Entonces, ese paso fue quitado, porque si no estarías saltando. Está demasiado. Para Claro, empezar, como primer movimiento, salto. Es claro. como, no, no tiene No, pero sentido. dijiste algo que me había olvidado, que no lo había considerado, pero es verdad que en muchas formas, vos, en muchas, no digo en todas, empezás y terminás en el mismo lugar. Sí, en especial en las formas de la modernidad, digamos. Ah, mira. Y en otras también sé que las formas se hacen mirando, ponerle al este o al norte, que son También, puntos. sí. Es algo energético, ¿no? Pero yo creo que eso también está, por ejemplo, si tenés formas chinas mezcladas con los conocimientos de la medicina china, entonces empiezan con ese tipo de cosas, ¿no? Que Claro. si vas al sur y es el fuego y el norte, que esto, que lo otro. No, Entonces, y con Feng Shui, o sea, más que con sí, Feng Feng Shui, Shui, claro, el Feng con Shui Feng es Shui. uno de los que pone realmente énfasis en ese tipo de ángulos, porque sigue un poco el I Ching, ¿eh? El libro de los cambios. Entonces, ok, tiene como contenido todo ese conocimiento alquímico. En el Tai Chi también, el Tai Chi siempre se dice que lo empezás hacia el norte, aunque el Mm, norte es solo frente a vos, claro, eh, exacto, sí, es pero verdad. siempre se utiliza, sí, Bueno, seguís tu norte. y de nuevo, en el Tai Chi también, en la forma 24, por ejemplo, de Tai Chi, algo que dijiste interesante es todo lo metafórico que aparece. Por ejemplo, la construcción de la forma 24 está muy relacionada con recuperar el folclore chino y toma como punto de referencia para la reconstrucción histórica del Tai Chi el libro Viaje a Occidente de Ujú. Sun Wukong, las historias de Sun Wukong, del Rey Mono. Entonces, toda Ah, la historia que va contando, de Goku. como de Goku, sí, va Sí. contando, va diciendo, el sabio inmortal abre el portal, entra en la cascada, acaricia la crin del caballo, la grulla blanca abre las alas, es como girando un palo y dice, clava la aguja en el fondo del mar, pero primero antes de clavarla se la sacó de acá, ¿no? Porque el rey mono De la oreja. tenía atrás de la oreja y es como un palo, porque se hacía Sí. largo, como un palo que se lo ponía acá y se lo sacaba, lo clavaba en el fondo del mar, porque bueno, en la leyenda va al fondo del mar a combatir con el rey dragón para conseguir el... Y así, y hay toda una historia también que es contada con los movimientos. También es otra de las posibilidades que tiene la forma, ¿no? Como esto de Sí, que puede haber cuenta. mucho, mucho de así como de historia folclórica detrás. Y para nosotros no hace mucho sentido porque también los simbolismos, viste que los nombres son todos simbólicos. Súper. Tenés grulla blanca, abre las alas. ¿Y por qué tiene Sí. que ser blanca? ¿Y por qué tiene que ser una grulla? No podría haber sido un faisán. O, Claro,
¿no? Y bueno, tal vez no tienen faisanes ahí, pero que sea una grulla es algo especial. Tenés cosas, por ejemplo, en el chikung mucho, como decir tortuga. Si vos pones el nombre tortuga en el movimiento, entonces ya estás seguro que es para abrir la espalda, porque la tortuga es muy característica, es la espalda. Claro, Si vos decís dragón, también es la espalda, pero es la columna vertebral, no solo claro, como el caparazón detrás. Entonces son cosas como muy específicas que no, que si no lo tenés como, que si no lo sabés, es algo que es una hermosa figura, es como un dragón se expande y se sumerge en el este y lo otro, y también súper lindo, pero en algunos casos, sí tiene que ver con lo que estás haciendo. Solo que para nosotros es súper confuso también. claro, claro. No, es impresionante las variables que hay detrás de la forma. Y las personas, una persona neófita, una persona que entra nueva a un arte marcial, hace una forma y sea, es todo más o menos lo mismo, pero hay un montón para desglosar atrás de todo lo que hay detrás de los kata, el Tao Lu, de la forma, de las secuencias de movimientos. Sí, Bueno, podés darle vuelta por siempre a eso. De hecho, tenés un movimiento y si tomás cada parte del cuerpo, tenés una historia diferente. Entonces podría. Eso pasa mucho en el Tai Chi, que no se enseña demasiado técnicas, pero si conoces de técnicas, empezás a ver que, ahí giró el pie, pero no hizo nada con el pie. Ah, pero podría hacer esto, podría haber sido un paso, podría lo otro, y el próximo movimiento va para allá, entonces sí podría haber sido un paso, y te das cuenta que de un gesto, de repente tenés diferentes posibilidades. Y eso me recuerda mucho lo que mi maestro me decía, la forma no está ahí para enseñarte una técnica, sino para recordarte cosas. wow, La técnica la aprendés, sí, y si yo hago este movimiento, pero vos aprendiste a aplicarlo diferente, este movimiento te recuerda lo que vos sabés, no lo que estás haciendo en la forma. La claro, forma es un abecedario, es una historia, es es una para historia. ayudarle, porque al principio no tiene sentido, pero decir, bueno, ya después de, qué sé yo, 7 años que estás entrenando, ya sabes una técnica y 7 variantes de cada técnica. Entonces necesitas como una ayuda a memoria. Es como, hay también esos ejercicios mentales, ¿viste? Donde te creas una historia Sí, sí, para sí, sí. acordarte cosas. Sí, sí, ¿Eh? porque es mucho más fácil, es ayuda a memoria. Sí, Está lo de la historia, que es, me parece una inteligencia metafórica súper importante, y después avanzando, digamos, cronológicamente, en los países en donde el arte marcial se volvió militarizada, es con números, y los chinos, los japoneses, los coreanos contando, uno, dos, tres, cuatro, así. sí, es Pero verdad. En China era contando algo. Es como decir, el avestruz comienza a no sé qué Es y verdad, esto lo hace, no escuché. sé, y va Es cierto. contando como un cuento. ¿Viste que Sí, es hacen? cierto, esto lo escuché. Bueno, lo vi en alguna película esto nada más, pero es verdad que decían como una historia, yo, qué raro. Pero ahora que lo No, mencionas, no. claro, tiene sentido, porque eh, se están memorizando una ayuda a memoria. Sí, ¿Viste? sí, sí, es que hay toda una imagen que se mueve detrás y me hace acordar, porque esto yo lo viví también con Chen, con su hija, que le hacía todo, todas las cosas, todas las formas eran como una suerte de historia, pero medio canción. Por ejemplo, ella se aprendía los puntos de acupuntura de todo el Sí, cuerpo, los nombres completos, ¿no? Cantando. Y era sí. chin, chun, chan. Iba cantando y señalando y haciendo esto, y se iba cantando todos los puntos de acupuntura mientras tocaba y haciendo así, tic, 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 cantando como una melodía medio como si fuese infantil. Me parece de Jardín de Ujú. Infantes. Pero eso es una técnica re vieja para acordarse cosas. Yo lo hice para una vez en un examen de historia. Eh, no tenía, o sea, estudié una noche antes Sí, y dije, bueno, no me voy a acordar de nada, porque imagínate historia con datos, nombres, y agarré y me hice una canción infantil. claro. Entonces yo cuando estaba en el examen, una pregunta y me empezaba a cantarla. La respuesta. Tuc, 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 tuc. Y seguía cantando, la primera parte de la canción. Y así me acordé de un día para el otro cosas Claro. que si me hubiese puesto a estudiar, como aprender, aprender lleva más tiempo. Memorizar se pueden hacer trucos, pero aprender lleva más tiempo.
Hay una, hay una película que se llama Seda y Acero, la tenés, es muy No. de los 90 o 80, en donde hay un maestro que vino a la Argentina una vez también, que es un maestro muy conocido que siempre le estaba pegando a una placa de hierro. Mientras Ujú. hablaba, mientras enseñaba, le pegaba con todo a una placa de hierro. Tenía tipo Wolverine, ¿no? Los nudillos Sí, así. garra. Y él decía, criticando otra forma, decían, y este es un insulto antiguo chino, un insulto antiguo que decía, ah, eso es movimiento florido, Sí, movimiento vacío. sí. Y decir forma florida es como decir, sos un bailarín, no tenés Ujú, la energía interna. Los chinos usaban esto de florido desde la época de Confucio, cuando decían, ah, este es como me está endulzando el oído, me está halagando para una estafa, ¿entendés? Como ujú. me está diciendo, ah, qué bueno, sí, compra, compra, ¿entendés? Te hacen este truco, ¿no? Eso es algo Sí, florido. Era una cosa característica que es vacío lo que está diciendo, no tiene algo rico para darme, está solamente haciendo un ornamento, una sí, un danza. poco combinado, conectado con una mala intención, ¿no? Sí, También, sí, 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 como sí. detrás. Estás sí, como tirando azúcar. Alguien dándome azúcar. Sí, Hay esa sí, sí, sí. expresión, endulzando. Hay Sí, esa sí, sí, expresión sí. también. No sé en qué idioma ahora, porque viste que hablo alemán, Sí, inglés. sí, sí, sí. Ya se te mezclaron ahí las Ya culturas. no sé en qué, pero he escuchado esto como endulzándome el oído, endulzarme el oído. Sí, Alemán es Zucker, ¿no? azúcar, sí. Y en sánscrito, ¿cómo es? ¿Qué sé yo? Es igual. No, en serio. Sí, sí, claro. Dukkha, ¿te acordás que dukkha es sufrimiento en el budismo? Sukha, ¿Es dulce? claro, es lo dulce. Ah, eh, wow, no, es que hay un wow. montón, tiene un montón de. El sánscrito se ramifica por un montón de idiomas. Sí, eso me ha pasado, que la gente, en sánscrito es así, es como, ¿eh? ¿Cómo llega eso en ¿Cómo sánscrito? llega? Y bueno, inexplicable. Claro, en realidad es al revés, cómo llega del sánscrito a otro lugar, porque el Claro, sánscrito por lo general, aunque el sánscrito no es tan antiguo, ¿eh? Eh, claro. había otros idiomas, el sánscrito es un poco más, si no me equivoco, si no me acuerdo mal, el sánscrito es el idioma de los ricos en esa época, de Sí, los que escribían Brahman, libros, o sea, de la el idioma clase más Brahman. alta. Claro. Claro, de la clase más bien puesta. Sí. Así que bueno, y hablando de sánscrito, o sea, en el Kalari, ¿viste las formas de Kalari, del arte Ujú. marcial? Hay varios artes marciales hindúes, pero que tiene claramente como intenciones de llevar como a la movimientos hiper exagerados, los movimientos Sí, son súper abiertos es como una suerte medio de yoga, porque es en donde al cuerpo no lo usás como si fuese así, sino que lo usás como si fuese que lo estirases, hicieses como un látigo, o sea, la forma te cultiva una cualidad corporal. Cuando tirás la pierna para arriba, la haces como un claro. látigo. Sí, sí, sí. Sí, las formas son especialmente ejercicios y no tienen no tienen que tener obligatoriamente una aplicación real en algún movimiento. Basta con que nos recuerden que hay determinados aspectos para seguir, pero las formas en sí no están planeadas para hacernos mejores peleadores. Para eso está el entrenamiento en pareja. Punto. Claro, sí, sí, sparring, hacer uno a Lo que uno. sea, hay muchas maneras de entrenar en pareja, pero el entrenamiento en pareja está hecho para desarrollar la habilidad de moverme con un cuerpo oponente. La forma está para bailar lo que tengo que bailar con el contenido que ya haya aprendido. De hecho, según mi nivel va a cambiar un poquito la forma. Bueno, muy bien, Fede Punto, o ¿no? Fidor. Creo que estamos Si ya estamos re bien con la forma, ya hablamos bastante, creo. compartimos, sí, un montón sobre las formas y bueno, a seguir indagando en el próximo Sí, encuentro con otro tema. Así que sí, gracias a todos sí, muchas por gracias a seguirnos. vos, Germán, también. Sí, y si hay alguien por ahí que conozca algo específico de formas, también está bueno escuchar lo que otras experiencias, ¿no? Porque esas son mis experiencias, tus experiencias, pero seguro hay un montón más. O sea, hay millones de formas y millones de pensamientos. Totalmente. Bueno, bye. Dale.